Desde la mañana con 22 minutos, Francisco Fernández Madrid está con nosotros, consultor político, especialista en estrategias de campaña, que trabaja en diferentes lugares de América, especialmente en Sudamérica y en Centroamérica, aunque el hombre ha estado también en donde las papas queman, en Haití. En Haití, ni más ni menos que en la época cuando lo mataron Ahí al... toparon al gobierno, pues unos colombianos, ¿no? Lo asesinaron al presidente. Claro, pues lo Wow. asesinaron y además pues hubo hasta, bueno, ahí hay de todo, pues, ¿no? Ahí hay de En todo, Haití hay desde guerra, hay desde terremotos, terremotos, Claro. migración, plagas. lo que quiera haitiano en todas migración. partes del mundo. En Chile hay muchísimos. Mucho haitiano, mucho. Y en Mucho Chile, haitiano. ¿sabes que una vez hubo un haitiano que salvó la vida a un chico porque había un incendio Ya. y el haitiano se trepó 4 o 5 pisos, nadie sabe cómo, y salvó al niño, héroe nacional en Chile. No le puedo creer. Le dieron La nacionalidad. y dijeron que era el chileno más grandioso que había habido porque salvó a ese niño. Sí, sí, son Wow. gente muy resiliente, Sí, sí, los haitianos. claro. Son, ¿no? Son ¿Tú muy estuviste ahí cuánto tiempo? ¿O ibas y venías? Francisco, buen día. Venía, buenos días primero Sí, a buen todos día. los oyentes, buenos días a este gran panel el día de hoy. Andrés, gracias por la invitación. Bueno, en Haití estuve alrededor de 5 años. Mira. Siempre yendo, viniendo, compartiendo diferentes campañas en otras partes simultáneamente, pero siempre muy presente. Así Pero que me que tocó... lo digo en broma, ¿no? Pero que te habían castigado. No, absolutamente. A mí me gustan los desafíos difíciles. ¿Qué es lo más complicado? Bueno, vamos a parar a Haití. Es un país, digamos, en el Caribe que comparte la isla española con Dominicana. Bueno, la verdad tiene un país con mucha historia y mucha riqueza cultural. Lamentablemente, pues históricamente, digamos, como los países de América Latina, ¿no? Malos gobiernos, mala administración, pueblo castigado, pobre, Claro. una pobreza que no se ve acá, o sea, Sí, sí. niveles que no se ven. En cuanto a vacunación, era el país más deficitario en el mundo en vacunación del COVID. Sí, total. Impresionante. 3%, mientras los demás países tenían el 30, 40, 50, el haitiano. 3%. 3%. Imagínese usted. Bajísimo. Increíble. Es increíble. Cuando fue el terremoto, además, ¿se acuerdan que se cayeron todas las... Y vino una epidemia de cólera, porque también tienen unos problemas de servicios sanitarios Sí, tremendo. tremendo. Debe ser. Pero vamos a hablar sobre la campaña aquí de Argentina. Argentina. País muy rico, pero que sus gobiernos lamentablemente lo han llevado durante años a crisis permanentes o casi permanentes. Queríamos preguntarte de entrada, Francisco, ¿cómo ves esa campaña? Este domingo es el debate, 7 de la noche Ecuador, a la hora del clásico, pero lo podrán escuchar por Atalaya a partir de las 9 de la noche, o lo ven en YouTube ya en diferido. Es el debate, y en 10 días ya las elecciones. El otro domingo es El otro domingo. Y ya estamos muy cerca, realmente, una campaña que la ha marcado un personaje que ha eclipsado la campaña argentina, que es Javier Milei. Javier Milei que se ha convertido a lo largo de la campaña en su propio creador y autodestructor de su imagen. ¿Y por qué lo digo esto? Esto es como una especie de Milei. Pero primero, a ver, analicemos por qué llega un personaje como Milei y por qué están apareciendo este tipo de personajes hoy en día en las campañas políticas, ¿no? Estos que son personajes subversivos, ¿no? Casi que kamikazes dentro del panel electoral. En Argentina pasa algo. En primer lugar, hay un hartazgo hacia la clase política. Bueno, no solo en Argentina, sino en la mayoría de países en América Latina. Hay una sensación de inconformismo muy amplio, pero que ya está llegando en Argentina, básicamente, que es el país que estamos platicando ahora de la elección. Hay un hartazgo muy fuerte. O sea, hay mucha emigración argentina hacia países de Europa, a Oceanía. Y bueno, no tanto de sí, allá, oiga, se van a Paraguay, a Paraguay, a Uruguay. ni siquiera, ¿ya? A Sí, invertir, ¿ah? sí, Invertir, ¿ah? totalmente. Entonces aparece una figura como Javier Milei que aglutina esos sentimientos, perdón la palabra, de encabronamiento en los argentinos, y obviamente, pues Que ellos no necesitan mucho para encabronarse. Claro. ¿No? obviamente,
Sí. evidentemente. Entonces, Temperamento y la forma. entonces aparece una figura como Javier Milei, ¿no? En el cual aglutina esos sentimientos y esa bronca que tiene el argentino, ¿no? Se presenta como un candidato antisistema, como un candidato capaz de terminar con el status quo de la clase política argentina, ¿no? La clase política que ha estado gobernando, y, y se encuentra el elector argentino con esta opción, ¿no? Un Milei que obviamente un candidato totalmente disruptivo en cuanto a propuestas, un candidato que propone cambiar las reglas del juego, que propone cambiar el sistema, y obviamente aparece pues como una gran opción para los argentinos. Javier Milei, recordemos, es una persona que no ha estado anteriormente en política, y eso obviamente pues abre una brecha a una nueva opción. En Argentina, por lo menos en los últimos 15 años, se ha formado algo a lo que los analistas le han llamado la grieta política. O sea, la grieta política es que también hay en Ecuador una especie de grieta, digamos, como en esto de correísmo, anticorreísmo. Perdón, permiten. Tomar su café conquistador. Está muy bueno, la verdad. En Argentina está el kirchnerismo y el antikirchnerismo. En este caso representado en Macri. Ujú. Kirchnerismo, macrismo, digamos. Hay una grieta dividida que divide y polariza a la población. ¿Qué sucede? Los dos últimos gobiernos fueron Macri y kirchnerismo. En ambos casos hay una decepción generalizada. Es decir, ya los dos frentes de la grieta decepcionan a la población. Y eso da paso a una tercera vía, que es Javier Milei. No, esa primero, principio fundamental. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Digamos, lo curioso en esta elección es que llegan a las urnas la primera vuelta, y se esperaba una catástrofe electoral del oficialismo. Pero sorpresa, pasa Sergio Massa, que es el candidato oficialista, que actualmente es ministro además de Economía, Sí. pasa a segunda vuelta, en primer lugar, Ujú. irrumpiendo contra todas las encuestas, contra todas las mediciones posibles. Obviamente el escenario cambia, pero esto tiene que ver también con esto que platicábamos desde el principio, ¿no? Un Milei versus Milei. Milei ha marcado los tiempos de la elección, ha marcado los momentos de la elección, para bien o para mal de él, ¿no? Y bueno, en general, esa es la primera lectura, y sobre todo que responsabilidad compartida de la crisis, es decir, la crisis actual de Argentina no se le endosan directamente al peronismo, sino que se le endosan al macrismo y al peronismo. O sea, están castigando a la clase política. O sea, los argentinos están cansados de la clase política. Y es ahí cuando aparece una figura como Milei, que si no se podemos escuchar, quizás el audio se audio. presenta como un antisistema total. Vamos a escuchar un audio porque lo vamos a analizar además de cómo él, es un audio corto, pero que describe su estructura vertebral de nivel estratégico. Javier Milei, economista, liberal, Pausa. libertario. Soy especialista en crecimiento económico con y sin dinero. Sé cómo hacer crecer a una economía. Sé cómo terminar con la pobreza. Y sobre todo, sé cómo exterminar la inflación. Además, mi compañera de fórmula, la doctora Victoria Villarruel, es especialista en temas de seguridad y defensa. Enfrente tenemos a la casta empobrecedora, la que nos va a hablar de un modelo que nos hunde hace 100 años. Por lo tanto, quiero decirles que somos la única fórmula en condiciones de terminar con la inflación, de terminar con la inseguridad, porque sabemos cómo hacerlo, pero sobre todas las cosas tenemos el coraje para hacerlos y lo vamos a hacer. Muchas gracias. Escuchamos a Javier Milei, y así es como se presenta en la campaña, ¿no? Se presenta como un antisistema, como una persona capaz de generar riqueza, con y sin dinero. No se presenta, soy Javier Milei, candidato liberal, libertario,
y luego marca lo que es su narrativa, que es la casta política. Javier Milei, por eso digo, Javier Milei es quien se construye y se convierte en su propio verdugo, porque Javier Milei primero crea este monstruo, o sea, ve la oportunidad y crea el monstruo llamado la casta. La casta es juntar a la clase política, indiferentemente de dónde viene, y meterla en un mismo saco. Milei lo hizo muy bien, su narrativa fue potente. Él vio la oportunidad, se dio cuenta que el hartazgo del argentino era general y que no le endosaban la crisis al peronismo únicamente, sino a quienes habían gobernado en los últimos 8 años. Entonces, al ver la oportunidad, fue una gran lectura, o sea, eso fue una gran lectura de la campaña de Milei, crea esto de la casta política. Ahora, le da réditos en la primera vuelta. El problema de Milei es que luego él se convierte en casta al aliarse con una parte de ella. Okay. Él sataniza a la casta, pero luego hace alianzas con Juntos por el Cambio, que es el macrismo. Bueno, lo hace por necesidad porque tiene que tener ese 24% que Burri alcanzó, pues. Porque si no, no gana las elecciones, pues, Francisco. Claro, lo que pasa es que no por efecto, el endose de votos no es directo. O sea, no es Sí, porque directo. nadie endosa Claro. realmente, Sí, nadie es dueño de los votos. sí, nadie es dueño de los votos, pero además hay una cosa. El votante de Juntos por el Cambio está muy dividido hoy en día. Incluso públicamente se ha resquebrajado A raíz de las primarias, ¿verdad? a raíz de la primaria, y en el momento que Macri y Bullrich deciden darle el apoyo a Milei, hay un o sea, una quebrada interna. Parece que Rodríguez no está muy de acuerdo, ¿no? Rodríguez Larreta, Rodríguez Larreta, sí, claro. sí, Larreta está totalmente opuesto a la idea de apoyar a Milei. La Unión Cívica Radical igualmente, es decir, dentro se formaron dos bases, dentro de Juntos por el Cambio, las cuales dicen lo siguiente: nadie acepta votar por Massa, sin embargo, dicen, yo apoyo a Milei una parte, y el otro sector dice, yo no votaría nunca por Milei. Claro. Entonces, al final, sugieren también que podrían votar a Massa. Massa está en su techo, tiene 36 No no puntos. lo crea así, oiga, porque mucha gente va a decir, bueno, ante esta disyuntiva, ¿verdad? Porque es una disyuntiva. Aquí también hubo una disyuntiva hace mucho tiempo, ¿no? Entonces la gente va a decir, bueno, nulo o blanco. ¿Y a quién favorece el nulo y blanco? Al que va adelante. Pues. En este caso, a Massa, ¿y por qué? Le favorece a Massa que haya votante indeciso y que vaya y vote nulo o blanco, porque Massa está en su techo. Massa está en su techo, en cambio, Milei todavía tiene espacio de crecimiento. Milei puede crecer, porque hay votos indecisos que quedaron en el aire, blandos, Claro. del macrismo, que tienden más a irse a Milei que a Massa. En cambio, el voto peronista, que sí lo ha aglutinado bien, o sea, Massa ha hecho una buena campaña, pero también ha dependido mucho de la mala campaña de Milei. O sea, Milei ha hecho, claro, Milei ha hecho desastres. Pero más que de Sí. él, de los que lo acompañan con unos ofrecimientos bien complicados que ha hecho que la gente se ponga en duda. Eso es lo que ha pasado también con Exactamente. Milei. Aparte Sí. de él. Sí. Claro, es que en el caso de Milei considero también depende de qué, digamos, la edad de la masa electoral, ¿no? Que tienes, porque hay que ser honestos, el impacto Milei es muy radical, sí, muy radical. Y si tienes una base electoral de edad, digamos, más tradicional, más conservadora, no necesariamente llegas a esa masa. Entonces, yo creo que también va a depender de quién es el electorado, más allá de ese ya cansancio que existe de todo la política, digamos, tradicional que ha existido, que yo me atrevería a decir es parte similar a lo que ocurrió en las últimas elecciones en Ecuador. Cuando llegamos a la primera vuelta, tuvimos los dos finalistas de alguien que tal vez no se esperaba, que fue el segundo finalista, que hoy es el presidente electo, casualmente, ¿no? Sí. Llamó bastante la atención, pero de una u otra manera creo que era como el outsider, el que estaba
de todos los candidatos alejado a la política, porque no lo relacionaban, no lo vinculaban. Más bien la forma después, como la oposición trató de hacerle contra, fue a través de la empresa privada, que todavía hay algunas declaraciones que por ahí andan y tratando de dañarlo por ese lado, porque políticamente no tenían cómo, ¿no? Sí, sí, es una especie de voto castigo, digamos. Que ese fue el voto castigo que se activó también en Argentina, a lo igual que en Ecuador. Y bueno, y regresamos al punto de la elección en Argentina, y este domingo hay debate, así que va a ser muy decisivo. Y esos debates sí son debates. Esos son debates que se Claro. dan bien, se dan bien. Se dan... Tendrá incidencia en la votación, porque En- muchos dicen sí. que ya la gente está definida No, hoy en en día, Argentina. cada vez más, sí, están incidiendo porque, digamos, el acceso a redes sociales. O sea, el acceso a redes sociales, los jóvenes están en redes, están moviendo muchísimo la opinión pública a través de redes sociales. Entonces, al final, lo que pasa en el debate propiamente se volca a redes y empieza a tener efectos en los días posteriores por la viralización del contenido. Entonces, al final, sí está generando efecto. En Argentina, principalmente, es un país que consume información, mucha información. O sea, tú vas en Buenos Aires, te subes en un taxi, en un Uber, lo que sea, y te habla del debate, cualquier persona, en la panadería, en Taxista, el asado, Eso es verdad. o sea, taxista, Pero eso tiene tiene una que sociedad ver bastante por culta, el nivel de educación. el nivel de educación. Es por el nivel de educación. Es un país mucho más culto, evidentemente. Totalmente. que La gente nosotros. lee La más. gente lee mucho más. La gente es culta, sí. Sí, Es es crítica. gente culta. Entonces, exactamente. sí, definitivamente, hoy en día hay, el peronismo no se va a mover. O sea, quien está con Massa, por eso les decía que Massa está en su techo, Ujú. porque Massa ha logrado, más que con una buena campaña comunicacional, con una buena campaña de operación política. O sea, Massa se ha movido, Tiene el poder, pues, claro, tiene el poder, porque además él se ha aprovechado del poder, hay que decirlo. ha hecho Claro, él es ofrecimientos, ministro. Ha hecho ofrecimiento, regalías, totalmente. ese plan, hay un plan, Platita, platita, sí, sí, sí. dale No, dinero. por supuesto, Claro. pero también es habilidad política. Se ha aprovechado de ser ministro de Economía, porque fíjense que siendo un ministro de Economía que ha llevado a la peor inflación de la historia en Argentina, está primero. Eso es lo que en el mundo dice que Eso es lo primero. cuestionado. bien extraño, rompe Es súper toda la extraño. hegemonía de lo que significa Toda la hegemonía. un análisis Pero eso, Claro. de un país. eso es posible cuando hay miedo en la población. O sea, el miedo que genera Javier Milei hoy en día, pero Milei, la gente que está con Milei, la esa gente, es la que la también gente que, genera miedo. sí, 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 la gente que está con Atacar Milei. al Papa, por ejemplo. Claro, exactamente. O sea, entonces la cantidad de errores que ha cometido Milei, desde atacar, insultar al Papa, meterse con símbolos patrios a Argentina, decir que las Malvinas no son argentinas, que no importa. O sea, irse contra todo lo que los representa De a los acuerdo. argentinos, ¿no? Y, y además cometer el error de hacer alianzas públicas con la propia casta que él creó, con el propio demonio. O sea, él cree el demonio Por necesidad, estimado amigo. totalmente, Nada más. totalmente, Claro, pero pero no es bien visto. totalmente. Yo digo, porque- pero a ver, también si tuviera cualquier consultor medianamente profesional, le hubiera recomendado que no lo haga, o que si lo hace, que lo haga, que no sea pública, una alianza no pública. O sea, hay muchas alianzas, acuerdos que se hacen por debajo de la mesa sin necesidad de que haya hacer. venido de ellos, no de él, porque los Pero otros fue- podían, digamos, adherirse, pero no que lo diga él necesariamente. Exactamente. Esa es la naturaleza de Milei también eso. No le puedo quitar a Milei eso. ¿Me quita eso? Oiga, una cosa. Sí, claro, una solo quería añadir. Ayer estuve viendo una entrevista de Milei con Jaime Bailey. Jaime Bailey, ¿no? Va en parte, ¿ah? Sí, dos ya salieron. Fue a Jaime Bailey, se fue A Buenos Aires. Está encantado. Ya mismo le da un beso a Milei. Rincón, ¿ah? Está encantado. A De Rincón no le dio. No. Fue hasta Argentina y no le dio. Claro, en la primera vuelta. Ahora sí, todo. Y dentro de lo que ustedes decían, algo que de lo que me llamó la atención, más tranquilo, Milei, pero él sí aspira a contar con ese 24% del voto de Bullrich, que es un voto que no es solamente claro, con eso gana, Claro. pero
ese voto no solamente es del PRO, pues, no No. solamente es de los macristas. Claro. Y me decía lo que decía Francisco, Macri tiene su hinchada, pero también tiene sus resistencias, ¿no? Por supuesto. Entonces, los radicales y la otra, los de Lilita Carrió, que es una señora realmente acelerada, la otra vez llamó a un canal, vi, le pegó una repelada a un periodista ahí al aire Se mismo. va a retirar de la política. Así Está dijo que se va a retirar. desahuciada. Esos de ahí no son de una línea, digamos, de Exactamente. Bullrich. Exactamente, o sea, no, como lo platicábamos ahora, no se traspasa el 24%. De acuerdo. O sea, ahí se irán, de hecho, No es que son endosados. en las primeras encuestas, ya hay 5 encuestas flotando. Pero está en el aire. ganando. En una estaba ganando 52-48, estaba ganando Milei. Sí, sí. Según mi ley, es una estrategia del gobierno. Así dijo, que es una estrategia Ponerlo arriba. para que la gente no vaya a votar, se relaje y crean que va ganando él. Y entonces dice, esta es una estrategia, porque esto la hace el cuñado de Massa. Ya. Eso dijo ayer. Sí, o sea, Los argentinos son... Increíble, ¿no? hay 5 encuestas al aire actualmente. En 2 encuestas está ganando Massa, en 2 encuestas gana Milei, y en una hay un empate técnico muy cerrado. Por ejemplo, una que revisé a detalle, la de Surban Córdoba, está Massa con 45% y Milei con 43%. O sea, es decir, todas las encuestas dan un cabeza a cabeza. O sea, no hay ninguna que se atreva a dar márgenes amplios, lo que quiere decir, revela que definitivamente la elección está cerrada, porque le digo algo, si realmente qué tan endosable o no, se hubiera visto y se hubiera medido a partir del día 1 del acuerdo político. Ujú. Y ya estas encuestas revelan que con acuerdo y todo, Milei no logra ampliar ventaja Claro. y estar cómodo en la elección. Es decir, está parejo. Y a Massa le conviene el tiempo. O sea, mientras Milei quisiera que se acabe ya la elección, O sea, que sean ya las que se haya las elecciones. elecciones, porque quizás el indeciso, va a haber mucha gente que vaya a indecisa el día domingo de la elección. Ese indeciso puede que se venga Milei y gane Milei por 2 puntos, ¿se da cuenta? Por 1,5 puntos. Claro. Mientras Milei quiere que se acabe ya, Massa quiere que continúe porque le conviene que Milei se siga equivocando. Ujú. De hecho, vemos este fenómeno que comentabas hace un momento de que el propio ministro de Economía, que tiene partida la economía argentina, casi un default, 120% de inflación. 120% de inflación, y está punteando la elección. Eso es muy llamativo. Pero además, Sí, no lo entiendo. es tan llamativo sobre todo, pero más llamativo los errores de Milei, que opacan los errores del propio ministro de Economía. Sí, Que él sí, sí. asusta también. Él asusta a Asusta. la gente dice, bueno, yo no quiero Bueno, problemas, ahí, prefiero irme con Massa. Él Exactamente. las asusta, pues, ¿no? claro, como prefiero malo conocido. ¿Qué? Claro. Sí. Pero es que además hay una cosa, los argentinos no están votando por una propuesta. O sea, los argentinos no están votando por propuestas. O sea, no es el tema de la dolarización, en realidad, como muchos creen que Ujú. no votan por la dolarización, votan por... No es por ahí. El argentino está votando por una causa. O sea, ya vieron que no le funciona uno al otro y quieren sacarse la política de encima. Entonces, por eso votan a Massa, perdón, a Milei. Milei. Y ahí lo que sucede, ¿no? El autosabotaje que se hace Milei, convirtiéndose, ¿no? Sacándose la piel Ujú. y convirtiéndose, mostrándose como casta propiamente. Eso fue me parece que uno de los hitos más importantes de la campaña, y me parece que un error estratégico grave que tuvo. Vamos a ver, está abierta la elección igual, ¿eh? Yo también domingo creo que está está abierta. abierta, Sí, total. muy abierta la Por Sí. elección. supuesto. Yo Eh, creo que va a ganar más. Te digo sinceramente. Hasta ahora pareciera, El pero poder que tiene él de movilizar, por el dinero que tiene el Estado, fácilmente va a es ganar. que es optativo, no es facultativo el voto, ¿no? El Correcto. problema Entonces eso de- es un punto importante. Punto importante. También el asunto de los nulos y los blancos, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Eso no se toma en cuenta para el cómputo final como aquí en el Ecuador, ¿verdad? No, o O sea, sea, votos válidos del uno o del otro. Sí. Blancos y nulos, eso no se toma en cuenta para el cómputo final. no se pasa nadie. O sea, simplemente Claro. quedan como votos.
Muy bien. Interesante. Al ingeniero Francisco Fernández Madrid, quien es Mucho gusto. consultor político, estratega de campañas. Vamos a molestarlo la próxima semana para ver si hacemos un panel post-debate. Con el debate De acuerdo. Sí, pues porque a la gente se van a sacar le la gusta. madre, porque Milei va a ir con todo y Massa, que Sí. es un estratega, es un tipo vivo de la política. Sí, Es un político en toda su extensión. ha mostrado cintura Massa, política. sí. Massa ha mostrado cintura y experiencia. Massa tiene muchos años en la Claro. política, muchos años en el gobiernos. Milei, obviamente, pues se ha mostrado muy novato, acelerado en sus decisiones, mal asesorado. Me parece que ese ha sido también parte de los ingredientes que han jugado mucho en la elección. el león le dicen, ¿no? Expresidente de Estados Unidos. Claro, y lo admira, pues. Si él admira a Trump. Sí, sí. Sí, sí, parece, exacto. Entonces se peina cuando igual. se parecido. levantaba, bueno, Twitter en esa época, pues, y mandaba todos los tweets Todos los días. como loco. Todos los días como loco. Todos Sí. los días. Impresionante. Milei, a mí realmente sí me gusta el discurso libertario y todo, pero sí me parece que él genera una imagen que da miedo. Y para la gente no le genera estabilidad, digamos, tranquilidad, confianza. O sea, los argentinos los argentinos hubieran ido con Milei a morir. Hubiera podido ganar la primera vuelta, incluso. Podía pasar. El problema de Milei es que se presenta con fuerza, se presenta libertario y luego empieza a recular poco a poco. Y eso genera incertidumbre en el votante, estrés. O sea, sobre todo ahora, que ya en las últimas 2 semanas se crea un fenómeno en el elector que se llama, lo que le llamamos el estrés electoral, sobre todo porque el indeciso no sabe por quién votar, porque o sea, saben que tienen que tomar una decisión que va a incidir en los próximos años, en su vida. Entonces, esta serie de errores, de rectificaciones, ¿no? Realmente le hace mucho daño a la campaña de Milei. Claro, vamos a ver que nos están equivocando, ¿no? Claro. Nos vamos a despedir, Panchito. Gracias. Alcides, Noemí. Muchísimas gracias. Excelente programa. Nos vamos a la pausa. Estaremos en la hora del pocho en un momento. Está aquí Fernando Flores Marín, Fer Floma. Está también el sociólogo del caviar y de la revolución, Alexis Stalin Poveda Granoble, y el hombre de las bombas, que le dicen, no, está aquí hace rato, está recibiendo bombas, o sea, datos, ¿no? Las bombas políticas. Pues usted aquí, él ya es como un pequeño pocho. Esas son bombas. Ya viene y se convirtió ya pequeño. Ahora, ya escúchenlo en un momento en la hora del pocho. Ya volvemos en un instante en Atalaya.